Muchachos, el día de hoy vamos a ver, bueno, tal como ves en pantalla, la reunificación de Alemania, o también conocida, hoy también conocido parte de ella con la caída del muro de Berlín, ¿no? Recuerda que estamos viendo varios episodios después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los procesos, hechos o acontecimientos que suceden o han sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945 y desde 1945 hasta 1991 el mundo se dividió en dos, ¿no? Eh, lideradas por las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso ustedes lo conocen y lo saben. Y como bien saben, durante la Guerra Fría, o en el contexto de la Guerra Fría, se han desarrollado varios conflictos, en el cual se vieron involucradas las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y en el cual unos, claro está, más calientes que otros, y por el cual estas potencias rivalizaron, estas potencias casi se fueron a conflicto, ¿no? Hemos visto la Guerra Fría, hemos visto los planes económicos, hemos visto la Revolución Cubana, hemos visto la crisis de los misiles, hemos visto la Primavera de Praga, ¿no? Eh, hemos visto la Guerra Civil China, hemos visto la Revolución China, ¿no? La Revolución China, hemos visto la Guerra de Corea, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Corea para llegar a ser dividida en dos? ¿No? Bueno, hemos visto varios conflictos. Ahora nos estamos acercando casi al final de la Guerra Fría. Estamos ya por la década de los 80, década de los 90. Y en ese contexto se va a desarrollar justamente lo que ves aquí, la reunificación de Alemania. Y en pantalla usted puede ver algunos episodios, ¿no? Algunos episodios, temas de la reunificación de Alemania. Como el pueblo alemán, ¿no? Ahí ves pura gente, ¿no? Protestas, huelgas, manifestaciones, ¿no? Rebeliones, o gente en las calles protestando. Justamente así se dio la reunificación de Alemania. Así se dio la caída del muro de Berlín. Recuerda usted que el muro de Berlín fue construida por la Alemania Oriental, por la República Democrática Alemana, con la finalidad de poder dividir a Alemania en dos, ¿no? Y también hemos visto el capítulo de la construcción del muro de Berlín. ¿Recuerda usted por qué se construyó el muro de Berlín? ¿Para qué se había construido el muro de Berlín? Estoy seguro que sí, ¿verdad? El muro de Berlín, recuerda usted que había sido construido para poder evitar pues la fuga de una Alemania a otra, de pobladores de una Alemania a otra, ¿no? Los pobladores de Alemania Oriental buscaban irse a la otra Alemania, a la Alemania Occidental, porque ahí había mejoras, ¿no? Mejores condiciones de trabajo, etc. Pero lo que vemos acá es cómo la gente salió a la calle, ¿no? Y así sucedió la caída del muro de Berlín. La gente, la población de Alemania Occidental y la población de Alemania Oriental, cansada, ¿no? De esta división, cansada de las políticas impuestas, salieron a las calles, como ves ahí, ¿no? Pobladores de Alemania Oriental, pobladores de Alemania Occidental, salieron a las calles a hacer sus protestas con pico, pala, comba, martillo en mano, con lo que hay en la casa, con instrumentos o materiales que haya. Salieron a las calles y todos se reunieron y se congregaron alrededor del muro de Berlín. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que ves acá, lo que ves en una de las diapositivas. Si ves en la imagen inferior derecha, puedes ver cómo hay con armas en mano, con instrumentos, armas no, con instrumentos en mano, ¿no? Están picando, tirando combo al muro, como tumbando un muro. Así se dio prácticamente. Los pobladores de Alemania Oriental y los pobladores de Alemania Occidental prácticamente tumbaron con sus propias herramientas el muro. Y así cayó el muro de Berlín. Esa situación sería aprovechada por el gobierno de la República Federal Alemana, es decir, por Alemania Occidental, para consolidar la reunificación de Alemania, ¿no? Muy bien, muchachos. A ver, entonces, con ello vamos a ver justamente esto, la reunificación de Alemania. Bueno, como siempre tenemos que ver los antecedentes, la introducción. Bueno, y esto usted ya sabe. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos platicado, cómo se dio inicialmente la división de Alemania, ¿no? Usted sabe que después
de la Segunda Guerra Mundial, o como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue castigada. Alemania fue duramente castigada, ¿no? Ya que Alemania y su capital, Berlín, fueron divididas. Inicialmente Alemania había sido dividida en 4 partes o 4 zonas de ocupación. Profesor, ¿y quién dividió Alemania o quiénes ocuparon esas 4 zonas? Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este caso, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Ellos serían los encargados de ocupar justamente las diferentes zonas de Alemania. Alemania inicialmente fue dividida en 4, ¿no? Pero luego de ello se realizaron las conferencias de Yalta, las conferencias de Potsdam, ya que no se podían poner de acuerdo para dividirla formalmente a Alemania en 4, es que simplemente estas 4 zonas se convertirían al final en 2. Usted lo conoce cuáles son, ¿no? Las 2 Alemanias. Y tal como ve ahí, esas 4, tal como ve en la imagen, esas 4 zonas de unificación, ¿no? Serían divididas de esa manera. Por un lado, una Alemania capitalista y por el otro lado, una Alemania comunista. La Alemania capitalista, un segundo, por favor. Ya. Bien. Decía yo entonces, estaba comentándoles acerca de las 2 Alemanias. Sabes que una Alemania fue una Alemania occidental, ¿no? A la Alemania occidental la conocemos con el nombre de República Federal Alemana, ¿no? La República Federal Alemana. Esa es una de las 2 Alemanias. Esta Alemania tenía como capital, ¿no? Acá podemos ver los orígenes de justamente esta división de Alemania. Alemania quedaría así dividida. Estas son las 4 zonas de ocupación de las cuales te hablé hace un momento. Divididas entre Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para que al final simplemente Alemania quede formalmente dividida en 2. Y ahí la puede ver. Te comentaba yo acerca de la Alemania Occidental. La Alemania Occidental, que posteriormente sería conocida como República Federal Alemana. La República Federal Alemana o Alemania Occidental simplemente. Por sus siglas RFA. Su capital, la ciudad de Bonn. La ciudad de Bonn. Y pues sus primeros gobernantes, Theodor Heuss, su primer presidente, y Konrad Adenauer, su canciller, ¿no? Entonces, esta es una de las Alemanias: Alemania Occidental, Alemania del Oeste o República Federal de Alemania. Esta Alemania es una Alemania capitalista. Esta Alemania tiene influencia de Estados Unidos, claro está. No, uno más ingreso ya. ¿No? Entonces, esta es una de las Alemanias. Y la otra Alemania, la Alemania Oriental, ¿no? Alemania Oriental. Esta Alemania Oriental nace como respuesta a la otra Alemania, ¿no? Como respuesta a la creación de la Alemania ya establecida. Recuerda que se ha creado la República Federal Alemana, una Alemania capitalista o Alemania Occidental, o Alemania del Oeste, como tú quieras llamarlo. Y por su contraparte nace una Alemania Oriental. A esa la vas a conocer tú como la República Democrática Alemana. República Democrática Alemana. O la República Democrática de Alemania. Su capital, la ciudad de Berlín, ¿no? Berlín Oriental. A esta pues la vas a conocer como Alemania Oriental, Alemania del Este o la República Democrática Alemana. Esas son las 2 Alemanias. Así se crearon entonces las 2 Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Alemania Occidental bajo la influencia de Estados Unidos, bajo la influencia capitalista, y la Alemania Oriental bajo la influencia comunista, bajo la influencia de la Unión Soviética. Muchachos, a ver si me ayudan aquí. Mira, hay 2 Alemanias. Una Alemania capitalista, Alemania Occidental, o sea, la República Federal Alemana, y la otra Alemania, la Alemania comunista, la Alemania Oriental. Esa es la República Democrática de Alemania. ¿Cuál de las 2 Alemanias
creció económicamente, prosperó y tuvo más desarrollo? A ver si recuerdas, ¿cuál de las dos Alemanias fue la que creció económicamente? La que se recuperó rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna idea ahí? ¿Alemania Occidental o Alemania Oriental? ¿La República Democrática Alemana o la República Federal Alemana? En este caso, muchachos, una de las dos Alemanias se va a recuperar rápidamente. Va a reconstruirse, va a desarrollar y va a crecer rápidamente. Esta es la Alemania occidental, la Alemania capitalista, la Alemania que tenía el apoyo de Estados Unidos. Esa Alemania creció rápidamente. A eso se le conoce con el nombre de el milagro alemán. El milagro alemán. ¿Por qué lo llaman así, profesor? Debido a la rápida recuperación económica que tuvo Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó muy mal parada. Económicamente, pues, sabrás o te imaginarás cómo terminaría, ¿no? Entonces, a raíz de esta división, todavía mucho más empobrecida, pero milagrosamente Alemania se recuperó, la Alemania Occidental se recuperó rápidamente. Con su canciller, Konrad Adenauer, hace un momento lo mencionaba, a él lo consideran o él es considerado como el artífice del milagro alemán, el que hizo posible el milagro alemán, gracias a sus políticas, su habilidad, ¿no? Su habilidad que logró recuperar rápidamente y económicamente a la Alemania occidental, ¿no? Profesor, ¿cómo hizo eso posible? ¿No? ¿Recuerdas que en aquel entonces en la Guerra Fría, los países potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética habían aplicado políticas, planes de ayuda económica para los dos países? Estados Unidos aplicó el Plan Marshall, ¿recuerdan ustedes? Y entonces la Alemania Occidental se acogió al Plan Marshall. Gracias entonces a la aplicación del Plan Marshall en Europa, en este caso en Alemania Occidental, es que se logró recuperar a Alemania Occidental. Y claro está que las políticas económicas también por el gobierno de turno, ¿no? Cambiaron su moneda, ¿no? Estabilizaron la economía, ¿no? Entre otras obras. Muchachos, entonces, la Alemania Occidental prospera rápidamente, crece rápidamente. Como es próspera, como hay economía estable, como la moneda poco a poco se está estabilizando, entonces tú entenderás que acá hay trabajo. Esta Alemania es mucho más próspera que la otra. A esta Alemania, a la Alemania Occidental le va mejor. Por esa razón, muchachos, es que, bueno, la otra Alemania, en cambio, a la otra Alemania no le iba tan bien, ¿no? No le iba tan bien. Todavía empobrecida, todavía arrastrando los estragos y los rezagos de la Segunda Guerra Mundial. No. Económicamente la Alemania Occidental creció mucho más que la Alemania Oriental. Entonces, como la Alemania Oriental está pasando por un periodo de crisis, es obvio pensar, ¿no? Si la población en la Alemania Oriental está pasando crisis, hambre, no hay trabajo, ¿qué es lo que hacen? Migran, pues se van a otro lugar. ¿A dónde, profesor? A la Alemania Occidental, pues. Y es así. Un ratito, uno más ingresando tengo. Listo. Y es así entonces que pobladores de Alemania, es así que pobladores de Alemania Oriental escapan prácticamente a la Alemania Bien, Oriental y se van hacia Alemania dos Occidental. uno. Nosotros. ¡No! ¡Me mató! Corre. Parece a mi sobrino, ¿no? Estás en clases y estás jugando. Bueno, no, sí, igual mi sobrinito tengo que estar en clases, acá me echado y es la compu jugando.
Bien, muchachos, a ver, este es el caso de Alemania, ¿no? En resumen, lo que te he comentado. Te estoy comentando la creación de las dos Alemanias, ¿no? Una Alemania fue más próspera, la Alemania occidental, la otra Alemania no. A la Alemania occidental, a la República Federal Alemana le va bien, a la República Democrática Alemana no. ¿No? La República Federal Alemana, la Alemania Occidental, aplica mejores políticas económicas, ¿no? O acertadas políticas económicas, mejor dicho. Eso provocó que los pobladores de Alemania Oriental migren, viajen, abandonen Alemania Oriental y se vayan a la otra Alemania, a la Alemania Occidental. Muchachos, entonces, claro, pues es obvio entender, ¿no? Que si en Alemania Occidental hay más trabajo, estabilidad, ¿no? Mejores condiciones de vida, entonces hay que ir ahí, pues, ¿no? Lo que cualquier persona haría. Entonces muchas personas abandonaron Alemania Oriental. Y eso hemos visto, ¿no? Eso hemos visto para 1950, como 1949, 1950, 1955, 1960, la población de Alemania Occidental viajaba, ¿no? Gran parte de la población de Alemania Oriental abandonó Alemania Oriental para irse a Alemania Occidental. Mira por cuántos años la población ha estado viajando. Entonces, eh, entonces, muchachos, eso preocupó mucho al gobierno de Alemania Oriental, eso preocupó mucho a la República Democrática Alemana. Entonces, en el año de 1961, en el año de 1961, la Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, con su gobernante Walter Ulbricht, en respuesta a todo esto que está pasando, decide construir un muro. En el año 1961, entonces, se inició la construcción del muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín. Este muro que separó a las dos Alemanias, ¿no? En Alemania Oriental está Walter Ulbricht. Él es el que manda a construir este muro. ¿Por qué se construyó este muro? Ya te conté, ¿no? Para evitar la fuga masiva de los pobladores de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental. Y así nace el muro, ¿no? Este muro, pues, ha tenido varios nombres cuando hemos visto, ¿no? El muro de la vergüenza, lo llamaban, ¿no? El muro de protección antifascista. Bien. Muy bien. Ahora vámonos a lo que se conoce, ¿no? Ya, al principio del fin. Bueno, y así se construyó el muro, ¿no? 1961, 1970, 1980, las dos Alemanias divididas. Las dos Alemanias con su propia forma de gobierno, con sus propias normas, con sus propias leyes. Las dos Alemanias totalmente divididas, ¿no? Una Alemania capitalista, una Alemania comunista. Muy bien. Como para fines 1980 o fines de 1980. Allá en la Unión Soviética llega a gobernar, pues llega, bueno, un nuevo gobernante allá en la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Pero ¿qué pasa? Pasa que en aquel entonces, bueno, la Unión Soviética está pasando por crisis. En la Unión Soviética o en el bando comunista hay crisis social, hay crisis económica, hay crisis política. No les va tan bien al bando comunista. Por lo tanto, la Alemania comunista, la Alemania del Este, la Alemania Oriental o República Democrática Alemana, como tú quieras llamarle, tampoco le va tan bien. Es así que allá en la Unión Soviética llega a gobernar Mikhail Gorbachev. ¿No? Mikhail Gorbachev, gobernante de la Unión Soviética, se da cuenta de toda la realidad. El sistema comunista no está funcionando, se está cayendo de a pocos, ¿no? Porque hay crisis, hay crisis. Y profesor, ¿cómo es el gobierno comunista? Una de las características de este gobierno es que hay dictaduras, son gobiernos represivos, no hay libertad de prensa, ¿no? No hay libertad, se violentan los derechos, se oprime al pueblo, ¿no? Las fuerzas armadas por las calles, en fin, todo un caos. No hay libertades, no hay libertades, no hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de reunión, etcétera.
¿no? Te quitan muchas libertades. No es que los gobiernos comunistas sean así, pero en particular este gobierno comunista o el comunismo en aquellas épocas lo era así, ¿no? Utilizaba la represión, utilizaba la fuerza para aplicar sus políticas. Pero en 1985 llegó a gobernar Mikhail Gorbachev. Él se dio cuenta de esta realidad y quiso cambiarle la cara a los comunistas, es decir, que el comunismo no sea así, que el comunismo deje de ser tan represivo, tan dictatorial, tan duro, tan violento, que no se violente tanto los derechos humanos. Y lo que hizo es, poco a poco, ofrecer libertades. Eso hizo como parte de las políticas de Mikhail Gorbachev, ¿no? Inició una época de cambios, políticas de aperturas, cambios, es decir, una nueva, no nueva forma de gobierno, pero quiso transformar esa cara con la que se le veía el comunismo. Esos son planes, a esos planes se le conoce como la Glasnost y la perestroika. Profe, ¿qué es eso? Reestructuración, transparencia y reestructuración, ¿no? Un gobierno totalmente transparente y reestructuración del gobierno, ¿no? Quiere darle más libertades a su pueblo, en otras palabras. Quiere ofrecerle más comodidades al pueblo, darles libertades, que ya no haya tanta opresión en las calles, tanta violencia en las calles. Y es así como muchos países que están bajo la influencia comunista también gozaron de esto. Como ahora el nuevo gobernante está ofreciendo libertades, no les está dando libertad e independencia, no solamente está dando un poquito de libertad, ¿no? Para que haya más facilidades, que no haya tanta libertad, que no se violente la libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de asociación. Es así que en los otros países, pues, también se va a dar esto. Un ejemplo, nada más, por ponerte un ejemplo, si tú eres parte de un gobierno comunista, si tú vivías en Hungría, tú vivías en Alemania del Este, tú vivías en Polonia, tú vivías en la Unión Soviética, en estos países, y tú querías viajar a otro país, recuerda que no hay libertades. Y para viajar eso era un proceso sumamente engorroso, muy, muy largo, casi es como si viajar a otro país fuera imposible. Al día de hoy sacas tu visa y te vas, ¿no? Tu visa, tu pasaporte y sales de viaje, ¿no? De la noche a la mañana. En aquel entonces no, pues es un proceso muy engorroso. Los puestos fronterizos, los límites fronterizos están muy bien resguardados militarmente hablando. Salir de viaje a otro país era toda una travesía, ¿no? Documentos, papeleos, trámite engorroso, todo ello, ¿no? Etc. Bueno, ahora una de las cosas que se hacía, o es dentro de las políticas de libertades que aplicó el nuevo gobernante de la Unión Soviética, es eliminar los controles fronterizos, desmantelar los controles fronterizos, es decir, eliminar eso, ¿no? Tanto papeleo, tanto trámite, que no haya tanta rigidez en las fronteras, y que si uno quiere viajar de ciudad a ciudad libremente, que lo haga, que lo haga, ¿no? Que lo haga. Y es así que las personas que vivían en los países comunistas empiezan a viajar. ¿Quiénes principalmente? Los pobladores de Alemania del Este, de la República Democrática Alemana. Profesor, ¿a dónde se van? ¿Y la República Federal Alemana? Sí, pero hay un muro. Pero entonces, ¿ellos qué hacen? Buscan una nueva ruta, ¿no? Se van por Austria, se van por Hungría, bordeando el muro para poder regresar a la República Federal Alemana. Y así, y eso no solamente pasó en Alemania, sino en los diferentes países que eran comunistas, ¿no? Se eliminaron muchas fronteras entre Austria y Hungría, ¿no? Prácticamente todos empezaron a viajar, o irse a zonas o países donde haya mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, es así que debido a esas políticas liberales que se aplicó, poco a poco los países van a empezar, o poco a poco los pobladores de los países comunistas van a empezar a movilizarse. En Austria, en Alemania del Este, en Hungría, en Checoslovaquia, ¿no? Eso va a pasar. Eso va a pasar, ¿no? Y como ya hay un poquito de libertad, pues, bueno, la gente aprovecha, pues, ¿no? Sabes que después de estar oprimidos tanto tiempo, han estado encerrados prácticamente, ahora tienen esa libertad, esa facilidad de viajar, y no solamente viajar, pues también salir a hacer
estas libertades se van a dar en diferentes campos, en el campo económico, en el campo social. Ahora la gente ya empezaba a salir a protestar. Antes no salías a protestar porque automáticamente las Fuerzas Armadas te reprimían, te encarcelaban o te mataban. Ahora no, ahora no. Es así, muchachos, como empezando los controles fronterizos se eliminaron. Todo a raíz de las políticas impuestas en la Unión Soviética. Y bueno, ya que hay permisos para viajar, ya que se están abriendo las fronteras, las personas se desplazan, bueno, se desplazan hacia las fronteras para poder cruzar e irse a otros países. Esto lo mismo pasó en Alemania, ¿no? Miles de personas se dirigían hacia las fronteras, y una de las fronteras era el muro de Berlín. Una de las fronteras era el muro de Berlín, ¿no? En un inicio, claro está que los guardias que están custodiando el muro de Berlín pues se muestran renuentes a permitir el paso, ¿no? De una Alemania hacia la otra. Pero luego, poco a poco, la multitud crece, crece, crece. Personas que vienen a pie, personas que vienen en coche, ¿no? Poco a poco las personas se van aglomerando en la frontera, sobre el muro de Berlín. En el muro de Berlín hay puertas, ¿no? Puertas fronterizas para que puedas cruzar. Se van juntando alrededor de esas puertas para poder cruzar a la otra Alemania. Personas a pie, personas en su coche, en su carro, dispuestas a cruzar la frontera. Y así se va poco a poco a formar un desborde popular, por así decirlo. Allá en 1989, en noviembre, ¿no? 9 y 10 de noviembre de 1989, miles de pobladores de Alemania, de las dos Alemanias, no solamente de uno, de Alemania Occidental y de Alemania Oriental, acuden a las puertas, ¿no? A las puertas, en este caso a una de las puertas principales, las puertas más grandes, ¿no? Buscando abrir esa puerta para cruzar de una Alemania a otra, ¿no? Entonces se van a acumular sobre la puerta de Brandeburgo para poder cruzar al otro lado. Como la puerta es muy pequeña para poder sostener a toda la multitud y que toda la multitud pase rápido, bueno, como ustedes entenderán, siempre hay muchachos, personas que son muy desesperadas, no están dispuestos a esperar por horas a que se abra el muro y que todos entren uno por uno de a poquitos, ¿no? Algunos otros se encaramararon sobre el muro, es decir, treparon muro, o comúnmente, como se dice, algunos empezaron a tirar muro. Otros simplemente empezaron a agarrar con sus combas y martillos en mano, ¿no? O combas y cincel en mano, empezaron a chancar el muro para abrir, ¿no? Para abrir nuevas puertas. O queriendo tumbar el muro para simplemente pasar por ahí. La protesta está. El muro de Berlín está por caer. Muchachos, esto es una convulsión social. Algo tienen que hacer los gobernantes, ¿no? Algo tienen que hacer los gobernantes. Todo esto nace entonces a raíz de las políticas que está aplicando Mikhail Gorbachev. Esas políticas tuvieron eco en todos los países comunistas, ¿no? Y bueno, este acontecimiento prácticamente sorprende, ¿no? Sorprende a Europa, sorprende al mundo, principalmente a los gobernantes alemanes, ¿no? Sus gobernantes alemanes. Allí en Alemania Occidental, perdón, en Alemania Oriental, en la República Democrática Alemana, el gobernante era Egon Krenz. Joven él, asumió el cargo, la encargatura de último momento, ya que Erich Honecker, quien era el gobernante, se encontraba con graves problemas de salud. Entonces, el gobernante de la Alemania Occidental, cuando se va a dar la caída del muro de Berlín, fue Egon Krenz. Bueno, reemplazando al anterior, ¿no? A Honecker. Entonces, Krenz no supo qué hacer. Se vio superado. No pudo controlar todos los hechos que se estaban desarrollando alrededor del muro de Berlín, ¿no?
En otras palabras, no supo controlar la caída del muro. No supo controlar la caída del muro. Es así, muchachos, que el muro va a caer. Pero aprovechando esa situación, entonces es que van a empezar a haber reuniones, conversaciones. ¿Conversaciones entre quién? Entre los gobernantes de las dos Alemanias, ¿no? La Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Ellos teniendo el apoyo de otros gobernantes, ¿no? Tanto de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Las cuatro potencias que ocuparon Alemania en un inicio. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Más, esos son los cuatro potencias, ¿no? Te comenté Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los cuatro países que habían ocupado Alemania inicialmente. Más los gobernantes, más los gobernantes de las dos Alemanias. En este caso, los gobernantes de la República Democrática Alemana y los gobernantes de la República Federal Alemana. ¿No? Todo eso se desarrollaba pues allá por noviembre de 1989. ¿No? La caída del muro de Berlín, 1989. Y se dio la caída de Berlín en 1989. Entonces, los gobernantes de los países que he mencionado empezaron a tener reuniones. Lo que se buscaba con estas reuniones era garantizar la estabilidad de Alemania, ¿no? Garantizar que Alemania sea un país, democrático, garantizar la tranquilidad, la pacificación y estabilidad de Alemania, que estos movimientos que se están dando no se escape de las manos y que haya un golpe de Estado, que saquen a los gobernantes de ¿no? Lo que el pueblo quiere es reunificar, por algo es lo que han hecho, que Alemania sea una sola, por algo no se han tumbado el muro de Berlín. Entonces van a empezar las conversaciones. Esta protesta de la caída del muro de Berlín, esto lo ha hecho el pueblo. Entonces, es importante respetar la autonomía, la libre determinación del pueblo, ya que de no hacerlo, las protestas pueden continuar y esto puede desencadenar en algo peor, ¿no? Enfrentamiento, guerra civil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, era necesario estas conversaciones para así poder lograr la reunificación de Alemania. Y se estableció entonces diálogos, conversaciones con las principales potencias, la Unión Soviética, recuerda, ¿no? Las cuatro potencias que invadieron Alemania, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, más los dos países involucrados, Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿no? Las protestas cada vez eran más y más radicales, más y más radicales. Y ya los pobladores ya no solamente el muro está tumbado, pero ya no solamente se reunían alrededor del muro, ¿no? Esto fue el motivo, pero las protestas continuaron. Ahora la población exige libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de movimiento, libertad de asociación, libertades políticas, que no haya discriminaciones, que no haya privilegios, libertad de partidos políticos, ¿no? Bueno, principalmente desde la Alemania Oriental, donde tú sabes que la Alemania Oriental tiene la influencia comunista y no se daba tantas libertades en este bando. Entonces, muchachos, ya estamos en 1990. Las conversaciones están avanzadas. El proceso de reunificación alemana se está coordinando, ¿no? Estos acuerdos están respaldados por el apoyo de las principales organizaciones, en este caso la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar liderada por Estados Unidos, así como también el Pacto de Varsovia. Este Pacto de Varsovia es una alianza militar liderada por la Unión Soviética, ¿no? Ellos también están de acuerdo, ¿no? Están respaldando los acuerdos que se están dando. Muchachos, una vez más, estas conversaciones que se van a desarrollar no se dan en un día,
se dan a lo largo de varias fechas y se dan en diferentes localidades, ¿no? En la ciudad de Bonn, en Alemania, en la ciudad de Berlín del Este, en la Alemania Oriental. Bonn eres Alemania Occidental, en Alemania Oriental. También hubo reuniones en Francia, en París, ¿no? Hasta que la última reunión, allá por septiembre de 1990, 12 de septiembre de 1990, se va a dar en la localidad de Moscú. En Moscú se va a dar el acuerdo final a través del cual ambas Alemanias formalmente van a quedar unificadas, ¿no? Unificadas. Otra vez Alemania va a volver a ser una sola. ¿Quiénes son los países que están firmando? Son parte del acuerdo. Las cuatro potencias principalmente. Las cuatro potencias que inicialmente ocuparon Alemania. Te comenté, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Más los dos países involucrados. Entonces, ¿cómo se le llamaría o cómo se le llamó a ese acuerdo firmado para lograr la unificación de Alemania? Acuerdo firmado entre las cuatro potencias, más las cuatro potencias interesadas, más las dos potencias involucradas. Simplemente ese tratado que se firmó para poder acordar la unificación de Alemania se le conoce con el nombre del Tratado 2+4. Nombre muy simple, ¿verdad? El Tratado 2+4. Profesor, ¿por qué lo han puesto así? 2+4 es 6. Por eso estaba repitiendo en varias ocasiones, eran 4 las potencias, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra. Tratado 2+4. Ahí tienes a las 4 potencias, más las 2 potencias involucradas, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Por eso lo he repetido varias veces. Y el nombre justamente el nombre del tratado se va a llamar así, Tratado 2+4. Firmado formalmente en la localidad de Moscú, Rusia. A través de este tratado, ambas Alemanias quedan formalmente unidas. Y bueno, ahí no termina, pero a esto le llamamos reunificación. Eso significa que anteriormente Alemania pasó por algo parecido. Recordarán ustedes que Alemania ya en el año 1870, 1871, en aquella época Alemania estaba dividida en 39 estados alemanes, ¿no? Y gracias a Otto von Bismarck y el rey de Prusia, Guillermo I, es que Alemania se unificó por primera vez. A eso se le llama unificación italiana. Perdón, unificación alemana. Unificación alemana. Alemania ya había sido unificada anteriormente. Alemania formó una sola anteriormente. Es por esa razón que ahora a esto le llamamos reunificación. Reunificación. Es decir, por segunda vez, Alemania, por segunda vez, va a unirse. Por eso se le llama al tema reunificación. Alemania, y dentro del tema está ahí la caída del muro de Berlín. Entonces, por esa razón le llamamos reunificación alemana. La segunda vez que Alemania se vuelve a unir. Y así pasó, muchachos. Entonces, con el Tratado 2+4 se logra, entonces, unificar a Alemania. Y a las conversaciones varias que se tuvo para poder unir a Alemania se lo conoce también con el nombre de conversaciones 2+4, ¿no? La cual se consolidó en Moscú. Y ahí se firmó el Tratado 2+4, como te digo. Las dos Alemanias una sola, pero no es que se vayan a unir, no es que se vayan a fusionar. Cuando se fusionan las dos, pues suman, ¿no? En este caso, recuerda que había una Alemania occidental o una Alemania oriental. La República Democrática Alemana, que era Alemania comunista, y la República Federal Alemana, que era una Alemania capitalista. La República Democrática Alemana o la República Oriental Alemana queda absorbida, es decir, la Alemania Oriental pasa a ser parte de Alemania, de la Alemania Occidental. La Alemania Oriental, la Alemania comunista pasa a ser parte de la Alemania capitalista. No es que los dos se fusionen, se unen y ya son uno solo, no. Una Alemania es absorbida, ¿no? Una Alemania es absorbida y pasa a ser parte de la otra Alemania. Y todo queda bajo
bajo el gobierno de una Alemania capitalista. Recuerda que antes se había dividido Alemania en dos, ¿no? Alemania comunista y Alemania capitalista. Alemania del Este, Alemania del Oeste. ¿Quién es el que predominó? Bueno, digamos el que venció, no sé si sea correcto. La Alemania capitalista. La Alemania del Este, la Alemania occidental, se absorbió prácticamente a la Alemania oriental. ¿No? Recuerda que la Alemania oriental estaba en crisis, problemas que había, ¿no? Era una Alemania comunista, económicamente no le iba tan bien, ¿no? Entonces, la Alemania occidental, la Alemania del oeste, la República Federal Alemana, como tú quieras llamarle, absorbió a la otra Alemania. Y bueno, y para terminar, en aquel entonces, ¿quién eran los gobernantes? Por la República Federal Alemana estaba Helmut Kohl. La República Federal Alemana o Alemania Occidental. Por la República Democrática Alemana estaba Egon Krenz, aquel que no supo qué hacer con la caída del muro de Berlín. Estados Unidos gobernaba George Bush, en este caso George Bush padre, ¿no? Porque más adelante gobernaría también otro George Bush, pero este sería el hijo. George Bush, en la Unión Soviética estaba Mikhail Gorbachev, aquel que aplicó las políticas de liberación. En Inglaterra o el Reino Unido, en este caso estaba la primera ministra, Margaret Thatcher. Y en Francia su presidente, François Mitterrand. Esos son los personajes involucrados. Bueno, muchachos, Alemania se ha unificado. Y toda esta noticia se dio a conocer a todo la población de Alemania. Es así que en octubre se proclamó la unificación de Alemania, ¿no? Toda la gente de Alemania en las calles, hinchándose el pecho, cantando el himno de Alemania, ¿no? Estableciendo la ley, la nueva constitución, la nueva ley para Alemania, pues con fiestas, fuegos artificiales en las calles de Alemania. ¿Te imaginarás, no? Un alboroto, toda una fiesta en Alemania, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy Alemania recuerda como fecha formal, o sus festividades la recuerdan ellos, el 3 de octubre de 1991, fecha en la cual ya Alemania recuerda ese día como el Día de la Unidad Alemana, ¿no? El Día de la Unidad Alemana. Claro que ya desde 1990 Alemania ya había sido una sola, ya estaba unificada, pero los alemanes recuerdan 3 de octubre de 1991 como fecha de unificación. Ahí tiene, ¿no? El 3 de octubre se resolvió la República Democrática Alemana a través del tratado 2+4. Y bueno, la tarea fue difícil. Es decir, recuerda que la Alemania Oriental estaba en crisis. Y la tarea fue difícil porque había que convertir a esa Alemania en una Alemania capitalista, ¿no? En una Alemania capitalista adscrita a lo que es el libre comercio y los planes económicos del bando capitalista, ¿no? Simplemente, en palabras sencillas, había que levantar y sacar de la crisis en la que se encontraba la Alemania Oriental. Y esa va a ser una tarea dura, ¿no? La aplicación de políticas ya para ver cómo Alemania sale de esa crisis. Efectos de la reunificación, bueno, pueden ver ustedes, ¿no? Las familias reencontradas después de 40 años aproximadamente. A eso se suman los problemas sociales, económicos que te estoy contando. Prácticamente la Alemania occidental heredó los problemas que tenía la Alemania oriental. Para eso se incrementaron impuestos, ¿no? Ayudas a Alemania, se privatizaron empresas, se recortaron servicios, todo para que Alemania salga de la crisis en la que se encontraba. Y ahora Alemania pasa a ser una sola, ¿no? Desde 1990 hasta la actualidad, bajo la bandera de la Alemania capitalista. Bien, muchachos, eso es entonces el proceso de la reunificación alemana. No sé si hubiera alguna consulta por ahí.
Muy bien, entonces, por favor, cámaras activadas o prendidas, vamos a tomar la foto asistencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, pantalla completa con cámaras activadas. Un segundo. A ver. Como siempre saben ustedes, cualquier consulta o duda que tengan, háganla saber, por favor, o cualquier inconveniente sobre asistencia a clases, problemas con las cámaras, o entrega de tareas, si tienen algún inconveniente, háganlo saber también de igual manera, muchachos. Para que se te dé el plazo y puedas entregarlo después. Listo, ya está. Muy bien, vámonos al desarrollo de la ficha. Un segundo. La ficha está aquí. Bien, muchachos, ahí deben estar entonces ya viendo o por aparecerte seguramente en pantalla la ficha, ¿no? Caída del muro de Berlín, o lo que se conoce como reunificación alemana. ¿No? Un resumen, y aquí está lo que vamos a desarrollar nosotros. A ver, el proceso... ¿Está grabando? ¿Detuve grabación? Sí está grabando. Bien, muchachos, nos comentan y nos dice la pregunta número 1. El proceso de reunificación alemana encuentra su explicación principal en el... ¿Qué marcarían ahí? La E. El triunfo... La B, profesor. Claro, más que el triunfo del capitalismo es el fracaso del socialismo, ¿no? Fracaso del comunismo. A raíz de eso, se intentó aplicar políticas por parte de la Unión Soviética para poder salvar a la Unión Soviética de la crisis, al comunismo de la crisis en la que se encontraba, pero no tuvo el éxito esperado. Por lo tanto, fracasaron. 2. La unificación de las dos Alemanias en el 90 se hizo realidad bajo el liderazgo de... ¿La C? Claro, Helmut Kohl. Estoy... Muy bien. 3. El 9 de noviembre del 89 empezó a ser derrumbado el muro de Berlín, que fue construido en 1961 por... La Alemania Oriental. Claro, la Alemania Oriental, ¿no? Bueno, vamos a marcar la Alemania Oriental. O también puedes marcar tú la República Democrática Alemana. Recuerda que Alemania Oriental también es conocido como la República Democrática de Alemania. No hay problema. 4. Durante el proceso de unificación alemana, el Zollverein consistió en, no recuerdo si les comenté sobre eso. Alianza militar. Alianza militar, ¿no? El Zollverein es una estrategia económica. Esto es unión aduanera, ¿no? En el cual los estados de Alemania se eliminan las barreras aduaneras para los diferentes estados de Alemania. 5. La caída del muro de Berlín inauguró una etapa de profundos cambios en el poder mundial, que concluye con el paso de un mundo bipolar con dos grandes potencias en pugna a otro multipolar. Constituyen hitos de este proceso la reunificación de Alemania, la invasión a Irak, la irrupción de China como potencia económica. ¿Cuál sería? La B. B1. La primera. 1 y 3, o la primera 1, 2 y 3. En este 1 caso, y 3. en este caso sería 1 y 3, sí. 1 y 3. 1 y 3. Pero, otro para retroceder.
Un ratito. Me pasé. Ahora sí, sí, 1 y 3. Esta pregunta se refiere a cómo en aquel entonces el mundo que estaba controlado por dos potencias, por Estados Unidos y la Unión Soviética, cómo cambia o cuáles son los procesos que hicieron posible el cambio hasta el día de hoy. El día de hoy tú sabes que el mundo está gobernado por varias potencias. Ya no solamente es Estados Unidos, ya no solamente es Rusia, ya están otras potencias como China, otras potencias que controlan el mundo prácticamente, ¿no? Por eso ahí tienes la reunificación alemana que marca el inicio de ello, y China, que ha llegado a ser potencia económica el día de hoy. 6. La reunificación alemana comienza con la, ¿qué dice? Sí, la C. Integración de la RDA a la OTAN, no. Está fácil, La Unión Política. ¿no? La Sería Muro de Berlín. La caída del muro de claro, Berlín. la La caída Muro de del, Berlín o la Unión así Política. es, la caída del muro de Berlín. Gracias a eso es que se da la reunificación de Alemania. 7. Considerado el principal problema que surgió como consecuencia de la reunificación de Alemania. La C. ¿El retiro de los misiles desplegados en suelo alemán? No, no, no. El crecimiento económico de Alemania Occidental, la Bueno, eso no es problema, eso ya se daba ya antes incluso de la unificación de Alemania. La E, la E. Claro, entonces, ¿no? Ya te dije hace ratito que Alemania Oriental no está preparada para una economía de libre mercado, ¿no? Hay que sacar de la crisis que se encontraba Alemania Oriental, ¿no? Y esa va a ser una dura tarea que se le vino a Alemania en los años 90. 8. Las llamadas conferencias 2+4 tenían como fin discutir La de C. Alemania, A ver. la unidad de Alemania, claro, la unidad de Alemania. Así es, la unidad de Alemania. 9. El tratado 2+4 que logró sellar el proceso de reunificación alemana se firmó en Moscú, París. Moscú, Moscú. Vamos. Y la número 10. Los sectores burgueses de la República Federal Alemana buscaban anexarse a la República Democrática Alemana con el objetivo de seguir según los lineamientos de la ONU, no es unir democráticamente un pueblo. No, ahí sería más controlar la mano de obra calificada, ¿no? Que haya más pobladores, más mano de obra justamente para trabajar en las empresas, en las fábricas, industrias. Muy bien. Entonces tienes ahí la actividad de aplicación en evaluación. No sé si habrá alguna consulta. Considerado el artífice del milagro alemán, lo explicaba en un inicio. Canciller de la Alemania ya reunificada, ¿no? El que era gobernante de Alemania Occidental, Helmut Kohl. Último jefe de gobierno de la República Democrática Alemana, ¿no? Egon Krenz, en este caso sería Egon Krenz. Tratado que permite la reunificación de Alemania. Ya lo saben ustedes, ¿no? El tratado 2+4. Los nombres que he mencionado, por si no saben cómo se escriben, están por acá, ¿no? Egon Krenz, Helmut Kohl, Konrad Adenauer, ¿no? El artífice, considerado el artífice del milagro alemán. En la extensión, alguna consulta, solamente tienes, la primera pregunta te dice, mencionar la importancia de los siguientes personajes. Ahí los tienes. Porque son importantes para la historia de Alemania en este caso. Y número 2, graficar el mapa de la Alemania ya reunificada. Eso es sencillo, ahí no hay que explicar mucho. Eso es sencillo. No sé si hay alguna consulta más, muchachos. No sé si hay alguna consulta, comentario. Si no fuera así, entonces nos vamos quedando ahí. Segundo, ¿dónde se para?